Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estudiemos juntos Apocalipsis, capítulo 11. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarte. Muchas felicidades porque te estás esforzando, estás tratando de buscar todos los días a Dios. Quizá en algún momento fallas, pero vuelves. Qué bueno. Adelante, no te quedes, no te desanimes. De veras que hoy veremos por qué la importancia de estudiar la Biblia. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy importante, muy interesante. Es una pequeña cápsula, un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, que hoy vamos a ver un poquito también. Entonces, aquí hay una cápsula muy importante con un mensaje muy valioso. Dice el versículo número 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Tanto en Ezequiel como en Zacarías vimos que el acto de medir, en este caso con una caña, que era una forma en ese tiempo de medir, ese acto refleja que lo que se mide se le está dando la garantía de que va a ser preservado o de que va a cumplir su propósito o de que va a llegar a buen término. ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque lo que se va a medir es el templo de Dios y los que adoran en él. En este caso se está diciendo que los verdaderos adoradores, los verdaderos creyentes, los verdaderos y fieles cristianos, se les está diciendo: mira, en medio de las adversidades que tú estás escuchando, de las trompetas y de lo que se está diciendo aquí en visiones, tú debes tener la convicción de que Dios está contigo, te va a preservar, te va a cuidar, y aunque tú pases por adversidades, tú vas a terminar cumpliendo el propósito de Dios, que es la salvación. Pero mira el versículo número 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí hay otro grupo, un grupo que también está en el templo. Pero ojo, ellos sabían, aunque cuando está hablando Juan aquí ya no existía el templo, pero ellos sabían que en su tiempo había un espacio para los gentiles. Aquí lo que está diciendo es: no los midas a ellos. ¿Por qué? Porque aunque están en el templo, no son verdaderos adoradores. Son de nombre o están haciendo las cosas que no son las que Dios ha pedido. Por eso no se les mide, porque no se les está dando la garantía de que ellos van a ser preservados, de que van a cumplir el propósito de Dios. Amigos, eso también lo sabemos. Hay multitud de cristianos, multitud de personas que dicen que creen en Dios o que aman a Dios, pero no son verdaderos adoradores en el sentido de que cumplen y aman la palabra de Dios y cumplen los mandamientos de Dios. Ahora, versículo 3 presenta algo interesante. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Aquí hay algo interesante. Los 42 meses y los 1260 días es el mismo periodo de tiempo. Porque si tú multiplicas 42 meses por meses de 30 días, tú vas a encontrar que va a darte el resultado de 1260 días. Es el mismo periodo. Ese periodo viene de Daniel. Nosotros vimos allá en Daniel que había una cantidad semejante, 1260 días. Ese periodo, mis amigos, comenzó en el 538 hasta 1798. En ese periodo fue cuando el poder papal, el sistema papal, tuvo el poder, vamos a decirlo, total, autoridad total. Entonces, en ese periodo, mientras los gentiles, que representan a los cristianos que no realmente están convertidos ni realmente adoran a Dios, están hollando la ciudad, que quiere decir que están viviendo en pecado, haciendo maldad. Por otro lado, en ese mismo periodo hay 2 testigos que profetizan, pero estos lo hacen vestidos de cilicio. Esa expresión vestidos de silicio es muy importante porque es una palabra que designa a los lutos, a los que están de luto, a los que están llorando la pérdida de un ser querido. Por eso es cilicio, hay dolor, hay humillación, hay persecución. Entonces estos dos testigos están profetizando, pero con
humillación, dolor y persecución. Porque hay otros que se dicen ser cristianos, pero están viviendo en pecado y haciendo pecado. Muy bien, entonces ya vimos cuándo es ese periodo del 538 a 1798 en el poder, en el absoluto poder papal, en la edad oscura se le ha llamado también. ¿Y quiénes son los testigos? Del versículo 4 al versículo número 6 nos da las señales para identificar a estos testigos. Fíjate que estos testigos han sido identificados como el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la palabra de Dios, que durante ese periodo, pues sí, la palabra de Dios pues profetizó en el sentido de que fue leída, fue estudiada, pero muy bajo condiciones de mucha humillación, de mucho dolor y persecución. ¿Por qué? Porque en ese periodo, amigos, no se permitía el estudio de la Biblia, no había, y también no se buscaba enseñar. De hecho, hasta se hablaba en latín, aunque la gente no lo entendía a lo largo de ese tiempo. Entonces, por eso dice que fue que predicaron con cilicio. Y aunque lo hicieron, pues realmente no tuvieron el éxito que se debía haber tenido. Sin embargo, versículo número 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. De hecho, el versículo 8 dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad grande, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor también fue crucificado. Bueno, si entonces el periodo fue hasta 1798 y se refiere a la Biblia, se ha identificado claramente que esta muerte, esta bestia que sube del abismo, es la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque ella negó abiertamente a Dios, Francia, negó abiertamente a Dios y su palabra. De hecho, en 1793, el gobierno revolucionario francés abolió la religión cristiana y prohibió la Biblia y proclamó el ateísmo. Por eso dice que fueron muertos los testigos. Por eso dice que estuvieron como muertos allí. Dice el versículo 9 que y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque fue cuando más la Biblia fue tratada de ser erradicada en ese periodo de tiempo. Sin embargo, versículo número 11 al 13 dice que después de ese periodo fueron resucitados. Versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una grande nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres, y los demás quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Fíjate que estos dos testigos después reviven. ¿Y sabes cuándo? Que cuando revivieron, hubo una revitalización del estudio y de la difusión de la Biblia. Por eso es que dice que reviven, por eso dice que suben a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, en 1804, por ejemplo, en 1816 se fundaron la Sociedad Bíblica Británica y Americana, las que dieron inicio para que la Biblia se pudiera leer y se pudiera repartir y pudiera la gente tener acceso a la palabra del Señor. Y el estudio de la Biblia dio como resultado un terremoto. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, porque del estudio de la Biblia comienza reavivamientos espirituales que dieron como resultado el avivamiento espiritual que nosotros también ya estudiamos en las iglesias, por ejemplo en la de Filadelfia, ¿te acuerdas? Que es la que encaja en este periodo. Mis amigos, la palabra de Dios se distribuyó y trajo reavivamientos espirituales extraordinarios. Sin embargo, se le buscó a destruirla, a acabarla, por eso dice que fue destruida, pero gracias al Señor, hoy tenemos, amigos, la oportunidad de tener Biblias digitales, digitalmente en un celular, en una iPad, de tablet. Tú puedes tener 10, 15, 20 versiones de la Biblia. Tienes tantos recursos para estudiarla, tienes tantas maneras de conocerla. Sin embargo, mis amigos, muchos no aprovechan, muchos no tienen el deseo, no encuentran el sabor para estudiar y estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Creo que nosotros estamos en esta oportunidad especial de profundizar más. No siempre
La palabra de Dios nos ha dicho que no siempre tendremos la oportunidad de tener la Biblia. Hoy que la tenemos, aprovechemos al máximo, aprovechemos, memoricemos, meditemos y sobre todo, no dejemos de estudiar la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, esta mañana nos damos cuenta cómo tu palabra se explica a ella misma. Nosotros queremos, Señor, ser de aquellos verdaderos adoradores, que en cuanto entendemos tu palabra, la obedecemos, que en cuanto comprendemos lo que tú quieres, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos nace del corazón agradarte a ti, buscar agradarte, Padre. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tantos y tantos que dieron su vida por preservar la Biblia y por hacer que la Biblia fuera alcanzable, para que tu palabra estuviera cerca de nosotros. Querido Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te animo. Hoy comprométete a estudiar la palabra del Señor. Hoy aviva tu deseo de estudiar la palabra de Dios. ¿Sale? Muy bien, que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.